Saludos, amor y vida, el programa de los sábados por esta su emisora, Nuestra América Online Radio desde los Estados Unidos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Un saludo muy cariñoso de esta su servidora y amiga, la doctora Miriam Trujillo, desde New Jersey, Estados Unidos, con el tema el conocimiento del área espiritual. Sí, estimados amigos, un saludo cariñoso y muy buenos días nuevamente. Muy buenas tardes y muy buenas noches. A todos y muy emocionada repito el saludo y espero te quedes hasta el final. Gracias por tu sintonía, gracias por estar allí. Quiero bendecirte, quiero darte gracias con eh, una palabra de oración, bendecir tu vida y pedir que el Señor sea dirigiendo esta programación. Gracias nuestro buen Dios por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás, aún por lo que no entendemos, aún por las cosas que se ponen difíciles y a veces inconcebibles, pero todo tiene una razón y sabemos que como dice tu palabra, cuando estamos en ti y te amamos, todo eso va a ayudar para bien. Yo te pido, Padre, que el día de ahora que vamos a compartir en estos momentos, este tiempo con mis amigos, con cada persona, Señor, que está escuchando, tú seas bendiciendo a través de tu Espíritu, Señor, esta programación, llevando una palabra de ánimo, una palabra de conocimiento, una palabra de bendición para sus vidas. Solo tú sabes, Señor, en el espacio que están, en las situaciones que están viviendo. Quizás, Señor, dolor y tormento con enfermedades o con sus propios familiares que están sufriendo, Padre. A veces son más fuertes que las enfermedades físicas, los problemas emocionales, los conflictos, Señor. Ten misericordia y ayuda a las familias, a las parejas, en los trabajos, necesidades económicas que cumplir. Sé con cada una de ellas, de esas situaciones, Señor. Toma el control y permíteles que ellos te conozcan. Tu Espíritu Santo, Señor, les abra el entendimiento de saber que hay un Dios todopoderoso que quiere ayudarles, bendecirles y que ellos no están luchando solo, Señor. Y precisamente hoy en este tema que vamos a hablar, Señor, del área espiritual, tu propio Espíritu sea dirigiéndonos, ministrándonos y dándonos, Señor, en este poco tiempo, un poquito de ese conocimiento para saber cómo dirigirnos hacia ti. Gracias, Señor, porque estás allí y dispuesto a enseñarnos, a amarnos, a perdonarnos y a darnos bienestar y vida en abundancia. En el nombre de Jesús, de Yeshua, de Yahshua, del Cristo, del Mesías, en ese nombre que sobre todo nombre te adoramos. Amén y amén. Sí, mis estimados amigos, eh, como les decía entonces, en esta mañana vamos a revisar un poquito, viniendo sobre los temas que hemos estado hablando. La semana pasada hablamos del autoconocimiento en general, ¿verdad? Y siempre pues acentúo que las cosas tienen que ir en cada área de nuestra vida. Es bueno que tengamos un conocimiento de nuestro cuerpo y, y sepamos qué áreas tenemos que tomar más cuidado. Igualmente en lo psíquico hablamos de la importancia de conocernos nuestras emociones para saber cómo controlarlas, cómo gestionarlas mejor, que es parte de la inteligencia emocional. Ya hemos topado todo eso un poquito, porque los temas son muy grandes. También estuvimos hablando ya un poco también de ese conocimiento espiritual. Y hoy quiero darme un tiempito a acentuar un poco más de este aspecto, porque realmente, como dice la palabra de Dios, la Biblia, en Oseas dice, es un libro de la Biblia que nos habla y nos dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es verdad, a veces estamos en dolor, en situaciones, y no nos damos cuenta que es
porque no conocemos a dónde ir, en quién confiar, en quién refugiarnos en esos momentos difíciles. Y a veces también estamos errando a lo contrario, culpando al Dios eterno de las cosas que nos suceden cuando realmente no, no es Él el que está afectando nuestra vida. Hemos visto en las primeras programaciones, y si usted no estuvo presente, le invito a que revise en mi canal de YouTube, Miriam Trujillo 5607, es el canal de YouTube al que te invito a buscar este tema y cualquier otro que estás bienvenido a revisarlo. Sobre los dos reinos, les había hecho esta programación específicamente y voy a tocar un poquito de eso nuevamente. Si hemos hablado que este mundo en que vivimos tiene definido dos reinos: el reino de la luz, el reino del amor, el reino de Dios, o el reino de las tinieblas, el reino del caos, el reino de Satanás, así, directo, de Lucifer, como se le llame. Así que de esto depende. No depende el mundo como a veces lo enfocamos, los que tienen dinero y los que no, los que están en el poder y los que no, o los que son más estudiados o menos, los que tienen tantos emprendimientos y el que no, etcétera, o mucho más que hoy se usa la palabra ya no etcétera, sino muchos y otros y otros. Son cosas secundarias, son cosas que de verdad no son las fundamentales, porque una persona puede estar dirigida en el reino de la luz con nuestro bendito Jehová Dios y tener prosperidad económica y tener un buen trabajo, un buen emprendimiento, o estar, digamos, en alguna buena posición de laboral y con un buen conocimiento profesional. Así que eso no es lo que divide. Quiero que podamos ir más allá de ese conocimiento, como dice la palabra de Dios. Realmente son estos mundos, y estos mundos los que están dirigiendo nuestra vida. ¿A quién aceptamos? Debemos conocer esta realidad. Y yo te invito también, para que no creas que estoy hablando, como les dije esa vez en el programa, esta psicóloga, esta consejera, esta escritora ya se le fundió el cerebro y va con extremismos. No, yo también un día pensé así y yo decía, yo quiero ser una profesional muy centrada, muy intelectual, siempre seré creyente, pero no quiero ser extremista, no quiero estar con esos fanatismos. Llegaba a llamar yo. Cuando me hablaban de temas profundos espirituales, llamaba fanatismo y me cerraba a querer escuchar. Sí estaba consciente de que así como hay Dios, hay el reino de lo contrario de Dios, el diablo que decimos, ¿no? Pero era muy genérico lo que creía. Y eso es una estrategia del mismo mundo, del que gobierna el mundo negativo, Satanás, Lucifer, que el Señor le reprenda. ¿Por qué? Porque al hacerse él pasar como que no existe, nos tiene a la humanidad abobados, solamente proclamando con nuestros labios en forma general, no profundamente con fe, la existencia de Dios, la existencia del Salvador Jesucristo, y haciéndonos indiferentes a quien está rondando nuestra vida y nuestro mundo, como lo está dañando. Entonces, yo quiero leerte lo que dice la Santa Biblia, la palabra de Dios en Efesios. Dice 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y cuerpo, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A veces hemos repetido y hemos memorizado este verso, que realmente
es profundo si vamos a analizar y a sacar el verdadero conocimiento de esto. Parafraseando diremos, esta vida no está en problemas contra personas, porque dice contra sangre y cuerpo, contra personas humanas de cuerpo, no, sino contra ¿qué? Potestades de las tinieblas, gobernadores. Entonces, en otras palabras, igualmente, ¿contra qué? Contra espíritus, contra seres demoníacos espirituales. Este conocimiento es realmente necesario saber, no para darle honra a este reino, sino para saber cómo defendernos. Porque hagamos la idea que los dos países están en guerra. Si no saben las estrategias de su contrincante, de su enemigo, no saben cómo defenderse, ¿verdad? Esas son estrategias militares, pues que los especialistas en esto saben y es importante. Igualmente en nuestra vida espiritual, si no sabemos, no entendemos, no conocemos esta realidad, seguimos en el mundo culpando todo a Dios y también no sabemos cómo defendernos de estas acechanzas, de estas situaciones difíciles que son provocadas por un reino del mal para tener a la humanidad desenfocada del verdadero reino de Dios. Dice el siguiente versículo, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Así que nos enseña que hay una forma de contrarrestar esto. Este conocimiento espiritual es el que tiene que estar en nuestras vidas, porque esto está hablándonos en forma simbólica, a nivel espiritual. Tomar la armadura de Dios. No es que vamos a tomar, no es una armadura física, una espada, físicamente una arma, digamos cualquiera de estas que se utilizan hoy, ¿no? Es a nivel espiritual. Por eso te invito a que conozcas la Biblia, como siempre te vengo motivando, a que la leas, porque ahí tú vas a entender los significados según el contexto y cada libro te va a dar más enseñanza de esta realidad. Les quiero comentar un poquito de mi experiencia como psicóloga, como consejera bíblica cristiana. Al inicio, como les he comentado, de mis años de trabajo profesionalmente, recién salidita de la universidad, sin tener un concepto claro de mi relación con Dios. Como les he dicho, no negaba mi fe en Dios, en Jesucristo, pero no tenía ese conocimiento más profundo de la existencia de mi área espiritual y de esta lucha. No sabía ubicarme realmente. Había leído muchas veces este pasaje, había escuchado muchas prédicas, muchos estudios, pero todavía estaba como si dijera bloqueado mi conocimiento a estas profundidades. Y no quiere decir con eso que yo ya sepa todo, no. Yo me considero, como se dice, en pañales, se dice, ¿no? Pero doy gracias a Dios que de verdad al menos he despertado. Esas palabras necias que un día decía, es que yo quiero ser una psicóloga intelectual y no una fanática, y ponía un bloqueo a estudiar profundamente libros espirituales, a buscar de Dios en esto, se cayó. Puse un alto un día que de verdad hubo una situación difícil en mi vida, en mi familia, y fue el momento en que dije, quiero saber de dónde está viniendo todo esto, qué está pasando, a qué es esto, y comencé a leer
otros libros que me ayudaban a entender la palabra de Dios, porque muchos siervos de Dios al escribir no es que sean mejor que la palabra, están basados en la palabra, pero te van desmenuzando los temas y ayudándote a conocer. Y eso es la importancia siempre que un libro esté bien basado en la Biblia, pero te esté dando una explicación más completa. Y pude entender más profundamente que estamos cada persona en este mundo listos para tomar una decisión. Como decía Jesucristo, hay dos caminos, el ancho y el angosto. ¿Cuál tomas? Así estamos cuando venimos a la vida, pero no nos damos cuenta cuando estamos caminando en el camino ancho, pero estamos diciendo y creyendo que estamos en el angosto. Decimos estoy con Dios, con Jesucristo, pero por los hechos y por nuestra manera de vivir y de reaccionar, realmente estamos en el camino ancho, no en el angosto, ni entendiendo todas las cosas que hacemos y nos pasan que estamos dando honor al dueño de ese camino, que es el príncipe de las tinieblas. Por eso yo quiero pedirte que tú empieces a leer la Biblia y a preguntar a Dios, a orar. ¿Qué significa, Señor, esta lucha que no es contra sangre y cuerpo? ¿Qué significa? ¿Está por estar ahí en la Biblia? ¿Qué significa que existen principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad? Para algunos es la primera vez y dirán, ¿cómo? Esa señora de verdad está hablando de cosas esotéricas. No, eso es otro. Los esotéricos son dentro del mundo espiritual negativo, que ya están haciendo sus brujerías, sus hechicerías y todo eso. Esto es lo que les estoy llevando, animando a una reflexión de tu vida, que tu vida no es solo cuerpo, atención médica, atención con alimentos, que tu vida no es solamente psiquis, atender tu mente, relajarte, atender las emociones, llegar a una inteligencia emocional. Es importante, pero no es solo eso. Tienes que conocer que tu espíritu necesita estar integrado con el Espíritu de Dios para estar protegido, para saber cómo Él te guía por el camino del bien, porque en este mundo estás en una guerra espiritual. Este mundo, dice la palabra, y si vamos profundamente a estudiar, cuando tú estudies y dejes que el Espíritu Santo te ilumine sobre este tema, te vas a quedar admirado y entender cómo en la vida pública, en la vida política, en todas las instituciones y entidades de gobiernos están presente la definición de esto. Personas que están guiando nuestra humanidad, dirigidas por el espíritu del mal, y personas dirigidas por el Espíritu de Dios. Igualmente en nuestros trabajos, en todo ámbito de la ciencia y todo. Pero cuando no conocemos la palabra, no entendemos, vivimos por vivir como yo digo así, en forma lineal, como decía, como la yunta. Como vemos, ¿no? Lo que se dice la yunta, no sé si es la palabra correcta para todos, cuando están los dos ganados, reses, amarrado uno a otro para poder hacer un trabajo, pues sus cabezas están unidas a un solo punto y no pueden mirar a los lados. Perdónenme la expresión y la comparación, muchas veces estamos así en la vida. Nacer, crecer, reproducirnos y morir, y vivimos así el día a día, con el afán de la vida, con el afán de traer el pan de cada día, de trabajar y de querer más solamente para sustentar nuestro cuerpo, nuestro psiquis con emociones, estatus social, pero ¿qué de nuestro espíritu? ¿Cómo lo estamos alimentando? ¿Cómo lo estamos protegiendo? Pero sobre todo, ¿de verdad estás enterado de que estás en guerra? Y que tu definición es importante
¿Estás con Dios o estás con su enemigo, que es Lucifer? Que el Señor lo reprenda. Y sabes qué, cuando estás diciendo solo de labios para afuera que estás con Dios, déjame decirte que no estás protegido lo suficiente, porque estás peleando tus batallas solo o sola. Y es ahí el problema. Le culpas a Dios, pero no es lo correcto cuando tú mismo no estás dejando que Él sea el centro de tu vida, que Él te guíe, que Él te ayude. Y mientras tanto el otro está haciendo lo que quiere en tu vida. Ahora, cuando nosotros tomamos una decisión de seguir a Dios, de seguir a Jesucristo, aceptarles como el Salvador, aceptarle a Él como el Salvador, la ofrenda perfecta para mi vida, y leer su palabra y buscarle, es verdad que tendremos muchas veces más ataques de este reino espiritual. ¿Por qué? Porque hay la guerra, porque Él es el que no le gusta nada de lo que hace Dios e imita todo lo que hace Dios. Pero ¿sabes cuál es la ventaja? Tú me dirás, ay, entonces, si yo al hacerme más espiritual, al hacerme creyente de Jesucristo o consagrarme más, voy a tener más problemas, mejor me quedo como estoy. Perdóname. ¿Sabes qué? El asunto es que cuando el enemigo también te ataca y estás solo peleando las batallas. Pero cuando estamos en Jesucristo, Él es nuestro escudo, Él es nuestra defensa. Él va adelante, dice su palabra, protegiendo y bendiciendo nuestras vidas. Y lo sentimos en el Espíritu. Y tenemos muchos ataques, muchas cosas. A veces por nuestros errores mismos, pero muchas cosas que el enemigo planifica y todo su reino de maldad para provocarte problemas, para provocarte sufrimientos y que rechaces a Dios. Pero la ventaja es que si estamos con el Dios de dioses y Señor de señores, todo eso es soportable, fortalecido, porque Él es nuestra fuerza, es nuestro amparo, nuestra fortaleza, el pronto auxilio en nuestras tribulaciones, sean del cuerpo, de enfermedades, sean de ataques espirituales. ¿No te has puesto a pensar muchas veces cuánta gente está emproblemada creyendo que son problemas solo emocionales? Y yo en la consejería escucho mucho de esto. Personas que dicen, tengo mucha ansiedad, tengo problema de sueño, tengo problema de pesadillas, tengo problema. Y comienzan así. Cuando comienzo a conversar e investigar más, penosamente no son simples problemas emocionales, son ataques de entidades espirituales, pero la persona no conoce, no sabe, a pesar de que ha proclamado el nombre de Dios en su vida, pero no está en una verdadera relación con Él. Por eso Dios tampoco tiene la libertad de protegerle y estar con esa persona, porque Dios no impone a nadie seguirle ni amarle. Entonces, si tú quieres la protección 100% de Dios, confiesa que eres de su reino y síguele, adórale, aprende de Él, comunícate con Él. Porque si no estás en esa relación, ¿cómo puedes ser entonces beneficiario de también la protección? Por favor, entiende que tu vida, tu familia, tus hijos, tu trabajo, tu existencia en este mundo necesita la bendición de Dios espiritualmente. Y estamos en los últimos días de una etapa de vida, como nos dice la Biblia según Apocalipsis. Y todo lo que nos habla, las profecías se están cumpliendo y van a llegar más y más dificultades. Hemos visto y hemos pasado ya plagas y situaciones tan difíciles y van a venir de nuevo y están anunciando ya nuevas cosas. Por favor, te voy a decir, como dice la Biblia, abre los ojos espirituales, abre el entendimiento espiritual,
al conocimiento del mundo espiritual, a la verdad de Dios. Recibe ese conocimiento no solo una vez a la semana yendo a una de las iglesias que vayas o escuchando un mensaje para calmar solo tu conciencia de vez en cuando. Decídete conocer más de Dios y vas a enamorarte de Él, de Jehová Dios Todopoderoso. Déjate cubrir por Él y todos los demonios saldrán corriendo de tu vida, de tu alrededor, de tu casa, todos esos tormentos, porque muchas veces las enfermedades también del cuerpo y del alma o psiquis no están causadas solamente en un mal funcionamiento, sino muchas de las veces son problemas de brujerías, de hechicerías, de encantamientos, de maldiciones generacionales, de cosas que te han echado a ti, y eso sale solo con el poder de Dios. Bendice tu casa, bendice tu vida con la sangre de Cristo y vas a ver cómo todo eso se va de tu vida. Toma el conocimiento de la palabra para bien. Ábrete a la oportunidad de conocer cuando aún hay tiempo. Dios te ama. Dios quiere bendecir tu vida. Y yo también te bendigo desde acá y te pido en esta oración, santo y amado Dios, yo quiero pedirte que las personas que han escuchado esta reflexión sean invitadas por el poder de tu presencia a buscarte, a conocerte, que puedan, Señor, ellos mismos tener una experiencia contigo, abrir, Señor, su mente hacia ti, Señor, y que tú derrames de tu espíritu para que ellos entiendan cómo funciona el mundo espiritual, cómo está funcionando y cómo les está oprimiendo, cómo les está atacando y cómo vienen más cosas, Señor, aún al planeta por estas entidades, y que necesitamos estar guardados por ti, agarrados por ti, Señor. Yo te pido, Padre, como un día abriste mi entendimiento a ver las diferencias de nuestro propio ser, a conocer un poquito más. Yo te pido que me ayudes a conocer más, que me falta, pero te pido que en tu misericordia toques la vida de cada persona, porque tu palabra dice que el Espíritu Santo es el que da convicción de pecado y el que abre el entendimiento. Padre, los días son difíciles y finales. Bendice a las personas para que puedan conocerte, y todas las maldiciones y todas las hechicerías y conjuros sobre las naciones, para que la gente esté abobada y no entienda esta realidad, para que no pongan atención, para que vivan solo una fe de palabra y no de verdad, de relación contigo, Padre. Todas esas cosas sean en tu nombre echadas fuera, Padre, para la salvación de cada persona, para que cada persona sea libre, sea salva, redimida, y también mientras vamos a tu reino puedan vivir una vida en abundancia, en plenitud. Libre, Señor, de estos ataques, de estas entidades. Una vida de calidad, Padre, no enfocada solo en el trabajo y en los bienes, sino en tu cobertura, amado Dios. Bendigo a cada persona, bendigo este espacio radial, Señor, y que conforme a tu voluntad tú me sigas guiando hasta cuando tú me tengas en tu voluntad, que debo seguir en este programa. Que se haga tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Les digo, mis amados, ¿por qué? Porque si en algún momento el Señor me dice que ya no debo seguir a través de estas comunicaciones, ustedes pueden seguirme a través de YouTube en mi canal, seguirme también en Facebook. Les invito a ese canal que les digo, pero siempre les bendigo. Que se haga la voluntad de Dios. Si Él lo permite, nos vemos la próxima semana. Si no, será siempre conforme a la voluntad de Dios. Pero sí, siempre les sigo diciendo, no hay nada mejor en el conocimiento que la palabra de Dios. Ten una Biblia y empápate por ti mismo si lo que estamos hablando es verdad o no. Que el Espíritu de Dios te bendiga, que el Espíritu de Dios te guarde. No tengas miedo a enfrentar el mundo y estas entidades si tú estás con Dios.
te bendigo, que con Él todo se puede. Bendiciones, hasta la próxima semana.